Bienvenida, maestra María Fernanda. Si me permite, voy a leer su reseña de su trayectoria curricular para dar paso a su valiosa participación. Ella es arquitecta por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pasante de la maestría Territorio, Turismo y Patrimonio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Su enfoque de investigación se acota a la movilidad y los centros históricos, por lo cual desarrolló la tesis denominada Gestión de la movilidad no motorizada en el centro histórico de la ciudad de Puebla, que está en validación, en la cual se desarrolla un análisis sobre las perspectivas de la movilidad en el ámbito de la política pública y las implicaciones que tiene su actuar en el territorio del centro histórico. Ha trabajado en áreas gubernamentales a nivel estatal y municipal en temáticas afines a su investigación, así como el desarrollo de proyectos de análisis a nivel territorial y urbano. Muchas gracias, maestra María Fernanda, por su participación y aportación, que yo creo que será sumamente importante para darle mucha difusión. Pues le doy la palabra y es toda suya. Muchísimas gracias, Andy. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece una gran idea estas cuestiones y estrategias que se dan para difundir temas del conocimiento y sobre todo porque creo que para impulsar que entre más seamos cada vez más las personas que nos interese la investigación y el conocer más a fondo ciertos temas, pues necesitamos mostrarles un poco de qué se trata eso, ¿no? De qué se trata el investigar y saber los datos para a partir de ello poder comenzar a tomar decisiones y acciones en temáticas que socialmente aportan beneficios en un nivel general. Como lo comentaba Sandy, el día de hoy voy a presentarles esta conferencia titulada La movilidad urbana emergente, haciendo un énfasis en cómo se fue dando las propuestas para comenzar a afrontar la pandemia del COVID-19 en el territorio específicamente acotado al Centro Histórico de Puebla. Les voy a pedir, por favor, algunas veces he intentado presentar en PowerPoint y a la hora de mover mi diapositiva no se mueve, entonces si llegara a sucederme, si me pueden indicar para que cheque el tema, ¿no? Bien, pues comenzando, el objetivo de esta presentación, como lo comentaba Andrea, estamos generando una tesis respecto a cómo se ha dado la gestión de la movilidad no motorizada en este territorio acotado al Centro Histórico de Puebla, la cual pues es una tesis que ya está en validación, pero uno de los rubros que a mí me interesó desarrollar y más bien tuve que desarrollar en esa tesis fue como la afectación que tuvo la pandemia para con la construcción de la política pública en la materia de movilidad en general en el centro histórico, por lo cual el objetivo de esta presentación es precisamente dar un preámbulo de algunos datos y de un pequeño fragmento del universo del análisis que se está haciendo en esta investigación sobre la gestión. La estructura será, pues, que es el objetivo general. Después hablaremos un poco de los antecedentes generales de este contexto de la pandemia, así como algunas estrategias de movilidad emergente que han surgido y que probablemente muchos conozcamos aquí en el estado de Puebla. Después hablar del contexto de esta pandemia ya sembrada en el centro histórico y por último un análisis de las problemáticas que derivaron esas estrategias en el territorio a nivel movilidad. Bien, entonces tenemos como este punto de partida, ¿no? Se declara una pandemia en marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué sucede al hacerse esta declaración? Bueno, se comenzaron a dar cambios en nuestra vida cotidiana y estos cambios, hicieron una transformación en las necesidades que nosotros teníamos a nivel general en nuestras vidas, ¿no? Uno de estos aspectos es que se comienzan a generar nuevas condiciones de sanidad y esto repercute en las necesidades y exigencias que tenemos en el espacio público.
dado es el caso de que hoy en día no podemos caminar tan cerca por cuestiones de contagio o este tipo de situaciones que más adelante tocaremos más a fondo. Al suceder esto, comienzan a nacer y a surgir políticas urbanas, en este caso las llamamos emergentes porque pues era una crisis que se tenía que atender y ante esta crisis surge la necesidad de una estrategia de emergencia para afrontarla, ¿no? Estas políticas urbanas que van enfocadas al COVID orientaban un fomento de dinámicas que se enfocaran en priorizar el evitar esos contagios, ¿no? Que mitigaran un poco este exceso de expansión de la pandemia. Entonces, ese era como el objetivo principal. ¿Qué sucede cuando atendemos este objetivo? Pues comenzamos a darnos cuenta que existían ciertas deficiencias más que atender, ¿no? Realmente podríamos plantear el escenario de si estábamos listos para atender una emergencia o una crisis, dado que qué tanto podíamos estar solventando las necesidades habituales y cotidianas de los seres humanos. Bien, algunas de estas estrategias, por ejemplo, hablando a nivel general, seguramente recuerdan cuando comenzó la estrategia del quédate en casa, que pues era una cuestión de que saliéramos únicamente a lo realmente necesario. Sí fue un tema que causó pues bastante revuelo. Sin embargo, muchas personas no tuvieron la oportunidad de seguir esta estrategia nacional y para las personas que no tenían esta oportunidad de seguir la estrategia nacional del quédate en casa, también surge esta otra estrategia que era su sana distancia, ¿no? Donde teníamos que comenzar a movernos, trasladarnos y pues prácticamente existir distantes de las otras personas. Por ejemplo, en el estado de Puebla, de manera específica, se comenzaron a ejecutar ciertas estrategias que se enfocaban en un punto específico, era disminuir la movilidad de las personas. Algunas de esas estrategias fueron, por ejemplo, la disminución de horarios de transporte público, había ciertas limitaciones en moverte en el transporte público y algunas otras cuestiones. ¿Qué sucede con esto? Pues muchas personas tuvieron que mudarse de modo de transporte o adaptar su manera de moverse, aquellas que tenían de verdad que moverse. Y pues, ¿qué sucedió aquí? Se evidenciaron problemáticas en estas formas de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, el déficit en la oferta de transporte de manera general. O sea, realmente la ciudad tenía condiciones para que las personas no tuvieran que utilizar el transporte público para moverse. Hoy en día podemos hablar de que hay muy largas distancias que solventar, posiblemente personas que viven a 40 minutos de sus centros de trabajo, a 1 hora, incluso más. Realmente estas personas podían dejar de utilizar el transporte público. Entonces, en sí la vida en general se vio afectada y pues esta cuestión de intentar mitigar por medio de la disminución de los modos de transporte hasta cierto punto llegó a ser contraproducente porque muchas personas ante su necesidad pues reaccionaron de manera negativa y pues continuaron las aglomeraciones. A lo mejor no fue posible respetar totalmente las medidas que se estaban solicitando en las ciudades. Bien, aquí hay una cuestión que también se ha analizado, que es respecto a cuál es la distribución equitativa en el espacio, bueno, la falta de distribución equitativa del espacio público. En estas 3 imágenes podemos ver la misma cantidad de personas en transporte público, bueno, la misma cantidad de personas utilizando el espacio que subiéndose al transporte público para moverse, mientras en la segunda imagen podemos ver esa misma cantidad de personas que se mueven en transporte público moviéndose en bicicleta, qué cantidad o bueno, qué parte de la vía pública ocupan, y bueno, aquí tenemos el contraste con los automóviles. ¿Qué nos indica esto? De cierta forma, el transporte público es el modo de transporte que tiene como más eficiencia en su uso en la vía pública, porque transporta a una mayor cantidad de personas, mientras los automóviles, esa misma cantidad de personas, pues nos ocupan un volumen de vía pública muchísimo mayor. ¿Por qué toco este punto? Viendo estas medidas de mitigación, y ahorita con algunos datos que vamos a ver
realmente estábamos atendiendo o estábamos procurando la necesidad de una mayor cantidad de personas. Probablemente muchas personas que se movían en transporte público comenzaron a moverse en un automóvil particular y pues comenzó a generarse un poco más de tráfico, un poco más, o sea, se empezaron a alargar un poco los tiempos de recorrido y este tipo de consecuencias que puede tener este tipo de acciones. Bien, aquí están algunos datos. Estos datos son sobre la movilidad en la ciudad de Puebla. Aquí se toca que la zona metropolitana de la ciudad de Puebla tiene más de 2 millones de personas, de las cuales la distribución de viajes se da con un 47% de la población moviéndose en transporte público. Entonces, este dato complementa lo que estábamos viendo anteriormente, de que espacialmente el transporte público es el modo de transporte que tiene como una mayor eficiencia en el uso de la vía pública. Entonces, ya con este dato de que casi la mitad de la población se mueve en transporte público y un 34% se mueve a pie, entonces, realmente, ¿por dónde teníamos que focalizar las estrategias, no? ¿Cuáles fueron los puntos a favor y en contra de las estrategias de movilidad urbana emergente para atender la movilidad de las personas? Si nosotros disminuíamos el transporte público, pues por ende estábamos disminuyendo la movilidad del 47% de esas personas y pues ahí fue donde como que esta cuestión se salió un tanto de control. De manera general, pues históricamente en las ciudades ha habido un enfoque de mayor atención hacia las personas que se mueven en automóvil particular. Esto lo podemos ver en esta lámina al lado derecho, que dice, ¿no? A pesar de que la mayoría de los habitantes de la zona metropolitana se mueven en transporte público y a pie, más de la mitad de los fondos federales se destinan a infraestructura especialmente para el automóvil. Entonces aquí podemos encontrar cierto desequilibrio en qué estamos invirtiendo. ¿Estamos invirtiendo para que más personas utilicen el automóvil o estamos invirtiendo para eficientizar el transporte público? Bien, bueno, dando un contexto sobre el tema de la movilidad antes de la pandemia, en sí las características del centro histórico, por ejemplo, el tema de los anchos de carril, el número de carriles que tienen las calles, los límites de velocidad. Teóricamente, el centro histórico debería de ser pues la zona más amigable para las personas. ¿Por qué? Porque pues el límite de velocidad es a 30 kilómetros por hora, si no es que menos, en zonas de congestionamiento, pero es una delimitación que por su traza urbana, por el ancho de sus calles y el cómo están configuradas, tiende a requerir las bajas velocidades, además de que hay como mucha afluencia de personas y se requiere pues atender más este tema de la seguridad vial, o sea, disminuyendo las velocidades y que haya este tipo de, bueno, más bien haya un menor uso del automóvil, pues podemos atender de cierta forma la seguridad vial de los transeúntes, perdón, y hay aquí un contraste. A pesar de estas condiciones, el centro histórico en la ciudad de Puebla es la zona que tiene mayor cantidad de hechos de tránsito. Esto es un índice que no ha disminuido hasta este momento y pues la mayor cantidad de víctimas de estos hechos de tránsito son los que se realizan en colisión, bueno, son los que son producto de colisiones entre automóvil y automóvil. Sin embargo, pues la cifra tanto de peatones atropellados como de accidentes o hechos de tránsito en el transporte público, pues no es tan baja, ¿no? Y al final de cuentas, si fueran 3 personas, la vida de esas 3 personas es sumamente valiosa como para dejar de lado esa estadística o bueno, ese número o esas personas y no atender cuestiones como el tema de la seguridad vial, ¿no? Entonces, aún antes de la pandemia teníamos este contexto, teníamos esta cuestión en materia de movilidad. Al ser una zona con tan alta inseguridad vial o con este índice de hechos de tránsito, pues no la podemos plantear como una zona segura ni para caminar, ni para andar en el automóvil, ni para andar en el transporte público. Entonces, como podemos ver, aparte del tema de la pandemia, pues ya teníamos otras problemáticas que atender.
y al estar esas problemáticas ahí, pues se fueron rezagando y probablemente lo que se dio o el resultado de las estrategias que se establecieron fueron afectadas por esas problemáticas anteriores. ¿Qué sucede cuando estábamos en todo este clímax de quédate en casa, de la sana distancia, de evitar actividades que no fueran esenciales? Llegó un punto en que el centro histórico pues, se convirtió prácticamente en un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque la disminución de todas estas actividades, que prácticamente la mayor cantidad de acciones que se dan en el centro histórico equivalen al comercio o a zonas de empleo, no a lo habitacional. Entonces, cerrándose todos los negocios que no tuviesen actividades esenciales, pues prácticamente nos topábamos con esto, ¿no? Un centro histórico que literalmente no era el centro histórico porque no tenía vida, no había personas en las calles consumiendo y haciendo pues las actividades habituales que se daban en el centro histórico de la ciudad. Estas estrategias emergentes de reducción de la movilidad, además de lo del transporte público, que fueron la limitación de jornadas de transporte público, en el centro histórico se dieron diversos cierres viales. O sea, se estaba proporcionando una libertad total en el espacio público para los peatones, ya que no se estaba permitiendo el acceso a los vehículos particulares. ¿Qué propició esto? En algún punto ya de la pandemia, por ejemplo, esto fue en el 2020, en época, me parece que de Reyes, el año pasado, más o menos en enero, y pues se comenzaron a surgir aún más puestos de ambulantes de los que ya existían, y esto también fue una consecuencia de la necesidad de resurgir la economía, ¿no? Habíamos estado un tiempo guardados con el quédate en casa, con la Susana distancia. Probablemente en un inicio todos lo hicimos, pero llegó un punto en que la economía ya no permitía que pues uno se quedara en casa, ¿no? Había que salir a trabajar, había que salirse a ganar la vida, y pues fue el caso de este crecimiento en la cantidad de ambulantes que existían en las calles. Pensemos en ese escenario, prácticamente hacemos todos los cierres viales y les estamos proporcionando explanadas inmensas, o sea, las calles completas a los ambulantes o a este comercio informal para poder generar esta economía que ellos requerían, ¿no? Entonces, al final ahí ya surge otra problemática. El ambulantaje se hace esta problemática debido a que pues que empieza a generar aglomeraciones. Aquí en la fotografía lo podemos ver. No se podía utilizar la Susana distancia, ya no estábamos respetando el quédate en casa, se estaba comenzando a aumentar la movilidad de las personas. Bueno, sin embargo, también, perdón, se me olvidó comentarlo, ya existía este tipo de apropiación espacial antes de la pandemia, ¿no? Solo que las condiciones cambiaron y en este resurgir de la economía, esta apropiación se dio aún más fuerte. De hecho, por lo que se pudo observar, al parecer aumentó el padrón de los ambulantes. Entonces, una problemática que hemos estado intentando mitigar desde hace muchos años, o sea, que comenzó el comercio informal, pues se agravó a partir de estas cuestiones de crisis, ¿no? O sea, estamos hablando de la crisis de la pandemia, estamos hablando de una crisis económica, y pues en este punto podemos hablar de una crisis a nivel espacial, realmente en qué estamos utilizando el espacio. Si ya prohibimos que los coches pasaran para mitigar el COVID, ¿realmente mitigamos el COVID provocando o fomentando que el ambulantaje creciera? Esto es como una reflexión que se puede dar a partir de estos datos que se fueron elaborando. Uno de los puntos positivos, digo positivos precisamente por las conclusiones que vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede en la pandemia? La Secretaría de Movilidad del municipio de Puebla comienza a generar estrategias para poder promocionar o promover otros modos de transporte, en este caso el ciclismo, bueno, el moverte en bicicleta. Esta forma de desplazarse, pues si bien ya contaba con 26 kilómetros de ciclovías, o bueno, de infraestructura ciclista delimitada o designada para poder circular en la ciudad, pues a esto se le sumó 41.05 kilómetros más. Aquí podemos ver
la zona de cobertura. Aquí aproximadamente tenemos el centro histórico. En la zona del centro histórico, pues sí tiene relativamente una buena cobertura de infraestructura ciclista. Esto era lo que teníamos anteriormente, las líneas rosas, y esto naranja fue lo que se sumó. ¿Qué se pretendía con esto? El objetivo era que las personas precisamente pudieran comenzar a utilizar la bicicleta para desplazarse. Sin embargo, ahí, a pesar de ello, nosotros, pues, hay otras problemáticas, por ejemplo, pues la extensión territorial de hoy en día, lo que les comentaba hace un momento, que hay personas que tienen que trasladarse desde puntos muy lejanos y por ende a lo mejor no es posible para esas personas moverse en este modo de transporte. Sin embargo, para pues la microrregión del centro histórico, pues sí era algo factible el poderte mover en bicicleta, te alejabas de las banquetas donde probablemente no podías caminar con la susana distancia de las personas, no estabas en la aglomeración del transporte público y pues probablemente no tenías que usar un automóvil particular que pues ya vimos que ocupaba mucho espacio en la vía pública. Entonces parecía una alternativa muy viable y afortunadamente estas ciclovías emergentes se volvieron definitivas, ya no eran solo algo improvisado, sino que se delimitaron y hoy en día pues son una realidad en su mayoría en la ciudad de Puebla. Entonces esto podría ser un factor positivo para la movilidad, no solo en el centro histórico, sino en la ciudad, porque podría ser el ejemplo de que si nosotros proporcionamos esta infraestructura o estas condiciones para que las personas se muevan de otra manera, pues realmente lo vamos a lograr. No vamos a lograr que exista un cambio para poder aprovechar correctamente el espacio público. Bien, otro punto que se analiza en esta problemática son las cuestiones de contaminación ambiental. De manera general, las ciudades mexicanas cuentan con esos problemas, o sea, es algo que ya tienen prácticamente desde hace muchos años acumulado. Y en ese sentido, el sector transporte, precisamente, es una de las principales causas que contribuyen a esta contaminación ambiental. Aquí tenemos un dato que, por ejemplo, el sector transporte contribuye con el 20.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esto, el 16.2% es proveniente del sector automotor, mayoritariamente del automóvil particular. Y pues ya en costos, este fenómeno puede costar hasta el 6% del PIB en nuestro país. Aquí es una de las cuestiones en las que la ONU recomienda que debemos comenzar a plantear cómo necesitamos mitigar o disminuir el crecimiento del parque vehicular para realmente contribuir a que la calidad del aire no siga deteriorándose, ¿no? Entonces, este es otro de los puntos que se analizan. Por ejemplo, en mayo del 2019, Puebla amanece con 123 puntos o sea, es una calificación de índice de contaminación mala. O sea, ahí pues fue cuando comenzaron a decir que no salgas a jugar a la calle y que te limites en muchas cuestiones para poder pues evitar, ¿no? Que te pueda caer una enfermedad o te puedas contaminar o cuestiones de ese tipo. Ese día, para las 10 de la noche, se registró una calidad de aire de 148 puntos, o sea, ya llegando casi a la calidad de aire muy mala. Esas son cuestiones que vemos muy continuamente en la Ciudad de México, pero bueno, estuvimos a punto de llegar a esa mala calidad en el aire por 3 puntos, ¿no? ¿Qué sucede con este elemento? ¿Por qué se menciona este tema del mayo del 2019? Realmente, con todos estos factores, como el uso del automóvil, pues estamos llegando a la muy mala calidad del aire. Si nosotros siguiéramos creciendo el parque vehicular, realmente, ¿cuál sería el escenario? Entonces, uno de los planteamientos que se van a hacer precisamente en esta presentación es cómo podemos ver a la pandemia como una oportunidad para la movilidad y en este caso incluso para la contaminación. Hay un estudio que se realizó entre el 16 de febrero, bueno, más bien una prueba piloto que se realizó entre el 16 de febrero y el 30 de marzo del 2019, que en este periodo de estudio lo que hicieron fue aumentar los espacios para el tránsito peatonal y disminuir los del tránsito vehicular. Aquí, ¿qué sucedió? Que en el aumento de zonas peatonales hubo un incremento promedio de 6.571 peatones diarios, lo que equivale al 52.34% de la media, mientras que se disminuyó la afluencia vehicular promedio
el 50%, bueno, 50.6%, que equivale más o menos a 2.057 vehículos diarios. Bien, aquí ya estamos viendo una posible disminución en el uso del automóvil particular y cómo a partir de eso comenzamos a fomentar el uso de la vía pública. Había más personas en el centro histórico, pero había menos automóviles. ¿Y qué pasó con esto? Aquí podemos visualizar dos tablas, que son dos índices que se cuantificaron durante este ejercicio. En el primero se puede comprobar que existió una disminución en el nivel de contaminación auditiva en el centro histórico, y en el segundo, que es parte de la memoria documental de este estudio, que se denomina Ándale, también hubo una disminución, sobre todo de dióxido de nitrógeno, de hasta un 85.2%. Comprobando que realmente hay una disminución en todas estas partículas contaminantes en el ambiente, pues realmente ahí podemos considerar, ¿no?, que sí es un beneficio la disminución del uso del automóvil particular. Bien, en este mismo contexto, pues todas las actividades económicas que ya tuvieron que ir resurgiendo poco a poco por, insisto, necesidad, comenzaron a provocar cada vez más aglomeraciones en el transporte, en el espacio público, a pesar de las políticas de cierre vial, ¿no?, que era lo que estábamos comentando. Estas aglomeraciones no son novedad, digo, es normal ver el centro histórico con esta afluencia peatonal cuando es fin de semana o cuando cierran las calles. O sea, realmente, si nosotros propiciamos las condiciones para que haya un mayor uso del espacio público en el centro histórico, podemos lograrlo, ¿no? Y aquí está la prueba. La actividad ambulante en general ya tiene una larga trayectoria, se han regulado y controlado durante mucho tiempo las zonas en las cuales se da este comercio ambulante, pero pues ahorita después de la pandemia sí sucedió que se salió un poquito de control, pero eso no es algo nuevo, ¿no? O sea, a lo mejor se potenció esta consecuencia, pero pues el ambulantaje nunca ha estado debidamente regulado. Bien, frente a este análisis respecto a la oferta en el espacio público de las ciudades, pues podemos ver que realmente si nosotros ofrecemos espacio público a las personas lo van a utilizar. El espacio público tiene muchos beneficios para las personas, es un territorio al que todos deberíamos de tener derecho a acceder, un espacio de diálogo, tanto entre la administración pública y la ciudadanía, como un escenario de anonimato y equidad, ¿no? El espacio público es una oferta a la cual todos los seres humanos deberíamos de tener derecho, y pues en este tipo de ejercicios podemos ver que el espacio público existe, solo no está equilibrada su vocación. Bien, aquí podemos ver un mapa. Este es un análisis espacial del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. En este mapa podemos apreciar, por ejemplo, las vialidades principales que lo cruzan, las ciclovías, las ciclovías son estas líneas verdes, las ciclovías existentes. Tenemos las cicloestaciones del sistema de bicicletas públicas, tenemos las calles por donde pasa el transporte público, tenemos algunas calles que tienen la vocación peatonal, tenemos tramos con prioridad ciclista, tenemos también algunas zonas que están marcadas como intersticios, por ejemplo, tienen algún estigma de inseguridad, o que se habla de que en esas zonas no se puede transitar pues sin que te asalten o cuestiones de ese tipo, ¿no? Probablemente sea cierto, probablemente no, pero ya se tiene ese estigma. Lo que quiero mostrar con este mapita es que realmente tenemos un territorio pues hasta cierto punto con potencial de ser atendido, tiene elementos de atención para que tú decidas en qué modo de transporte moverte, pero realmente pues es solo como una puerta, ¿no? Realmente hay una gran oportunidad en el centro histórico por estas características que les comento, pero se tiene que dar la oportunidad de generar estrategias que no solo atiendan la cuestión emergente, sino que realmente atiendan la problemática que hay de trasfondo en sitios como el centro histórico. Bien, aquí puse un ejemplo respecto a una de las estrategias de movilidad urbana emergente que se dieron en la Ciudad de México.
Ya que a nivel mundial las formas de transporte activo, por ejemplo, pues el ir en bicicleta o caminar aumentaron por estas condiciones que comentábamos, de que pues en la bicicleta no tienes que ir conviviendo con demás personas, ni en aglomeraciones, vas a tu propio ritmo, se comienza a utilizar más, ¿no? En algunas partes del mundo. Sin embargo, hay sitios donde no hay esas condiciones para que tú realmente te sientas seguro subiéndote a una bicicleta y andando por la ciudad. En el caso de la Ciudad de México, tomaron algunas estrategias, como es un plan gradual hacia la nueva normalidad. Las estrategias específicas para la movilidad no motorizada de este plan gradual fue establecer la venta de bicicletas como una actividad esencial. O sea, era una oferta que estaba considerada como una actividad esencial en esta ciudad para que las personas realmente tuvieran esta alternativa de comenzar a moverse en una bicicleta. Ellos hicieron 54 kilómetros de ciclovías emergentes, además de que hubo pues préstamos y promociones en el sistema de Ecobici, que es el sistema de bicicletas públicas de la ciudad. También tuvieron otro programa que fue el de espacios peatonales emergentes. Aquí lo que hicieron, se puede ver en la fotografía, aumentar los espacios para los peatones, ¿no? Pero pues delimitados y de cierta manera confinados con algunos elementos que pueden aportar a la seguridad vial. Además de que con esta estrategia aseguraban el distanciamiento físico de las personas, o sea, respetar la sana distancia, proporcionaron zonas de espera para los comercios y los espacios de consumo y distribuyeron los flujos en ciertos espacios concurridos. Entonces aquí podemos ver en esta estrategia cómo equilibraron el espacio según la demanda. En este caso, pues los peatones necesitaban más espacio de cierta forma porque necesitaban la sana distancia, ¿no? Necesitaban respetar una distancia entre ellos y pues con estos espacios públicos o espacios para poder transitar tenían esa oportunidad, cosa que no en todas las configuraciones territoriales o de ciudad tenemos. Bien, como parte de las reflexiones que se hacen a raíz de toda esta información que les estoy comentando, pues es comenzar por decir, realmente si se disminuyen los autos, si hay menos espacio, tenemos más espacio público, y entre más espacio público haya más personas en la calle habrá, o más personas que disfruten y que vivan las ciudades tendremos. Y por ende la última pregunta, si hay más personas, ¿es más ciudad? Bueno, realmente podemos ver a la pandemia como esta oportunidad, ¿no? En cómo debemos cambiar positivamente en las cuestiones de movilidad, en cómo debemos implementar soluciones de movilidad tal vez más activas, en este caso inclusivas, sostenibles, y pues posiblemente que aporten, ¿no? Que tengan beneficios para la salud, como es el bajar los índices de contaminación de las ciudades, disminuir los factores de ruido, que también afectan de cierto modo tanto a la salud humana como a nuestro habitar en general. Entonces, ese es el planteamiento, ¿no? Realmente caminar y andar en bicicleta ya está comprobado que son opciones más saludables de moverse. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Estas alternativas y estrategias emergentes nos hicieron ver tal vez que hay otras formas de movernos y pues qué deben de hacer ahora estas estrategias, pues enfocarse en esas otras formas de movernos, ¿no? De manera que realmente podamos utilizar el espacio público de la manera más eficiente, de la manera más equitativa y que podamos aportar a beneficios en la habitabilidad de los ciudadanos de cada una de ellas. Aquí hice pues una pequeña recopilación de fotos, ¿no? De lo que se vivió en el centro histórico en la pandemia, realmente cuáles son las condiciones reales y cómo esto nos puede permitir visualizar un futuro distinto en cuestiones de uso del espacio público y de cómo nos movemos en las ciudades y sobre todo cómo valoramos este espacio público y cómo nos movemos en él. Para terminar como conclusiones, pues estas acciones emergentes tal vez no fueron las más óptimas o tuvieron los mejores resultados precisamente por ese carácter de emergente, ¿no? Tal vez hubo una planeación muy corta, una planeación en época de crisis,
pero a pesar de ello tuvieron ciertos beneficios, por ejemplo, en el caso de de las ciclovías emergentes, que le dieron la oportunidad a más personas de moverse en bicicleta, ¿no? Entonces realmente nos podemos poner a pensar, si esto, sin una planeación necesaria, o bueno, sin la planeación suficiente y sin la crisis, realmente, ¿qué resultados tendríamos si aplicáramos este tipo de políticas enfocadas a disminuir ciertos modos de transporte? En general, las ciclovías, la infraestructura peatonal, en la zona centro, pues han carecido de ciertas características, ¿no? A lo mejor, pues te encuentras con barreras en el espacio público, no puedes tener accesibilidad, todas estas cuestiones. Entonces, si realmente en algún punto, por ejemplo, en esta crisis, nosotros vamos a tener que caminar más o utilizar más las banquetas, pues necesitamos condiciones en esas banquetas para poder hacerlo, ¿no? Se tienen que cambiar muchas cosas, se tiene que socializar el tema del espacio público y el cómo estamos utilizando la ciudad. Creo que una cuestión muy importante que tal vez a muchos nos sucedió durante esta pandemia, yo anhelaba salir a un parque, caminar por la ciudad, caminar por la calle y me daba cuenta, al final no había condiciones para que se hiciera, ¿no? Entonces, al final esta pandemia puede considerarse como la oportunidad para cambiar las condiciones de movilidad en la ciudad porque evidencia necesidades en el espacio público, mientras que se agudizó otras problemáticas en el centro histórico que también se pueden detectar. De cierta forma, nos sirvió como una prueba piloto de algo que al parecer ya se va a quedar con nosotros, que es, por ejemplo, el tema del COVID, independientemente de cómo se transforme la situación, es algo que ya vivimos y que por ende ya nos demostró qué es lo que necesitamos. A lo mejor necesitamos banquetas más amplias, a lo mejor necesitamos más parques, a lo mejor necesitamos parques más amplios. Pero es importante esta conciencia y esta socialización respecto a qué es lo que de verdad representa el espacio público y el espacio para movernos para que de verdad pues este sea valorado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Andy, tú me indicas que sigue. Pues muchísimas gracias, maestra Fernanda, por su aportación. Creo que como usted nos lo menciona, es sumamente importante el detectar estas problemáticas, estas cuestiones que a veces, si no se estudian o no tenemos el conocimiento necesario, pues pasan desapercibidas y que no debe de ser esta la acción, ¿no? Como nos dice, la pandemia pues nos ha dejado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿no? Tanto avances en la medicina, tecnológicas, y como lo menciona ahorita, esta excelente oportunidad que nos dio para valorar los espacios abiertos, para valorar que no podemos estar en espacios cerrados, incluso el viajar en un bus, en el metrobús, incluso no es una opción viable ante esta situación que estamos viviendo actualmente, pero que como nos lo decía al inicio, la estadística pues menciona que es donde se mueve el mayor número de personas, ¿no? Entonces, creo que queda mucho camino por recorrer, muchos planteamientos, muchos proyectos que se deben de plantear y que bueno, trabajos como el de usted pues nos abren la mirada, ¿no? Nos dan la oportunidad de observar todo esto que nos rodea y pues bueno, yo le agradezco mucho su aportación y que también es de suma importancia para el consejo pues difundir estos estudios y bueno, pues pasaríamos a la ronda de preguntas y comentarios. Adelante, pues le doy la palabra si gustan o incluso que nos escriban en los comentarios a través de Zoom o de YouTube, para que la maestra con toda su experiencia nos pueda contestar. Bueno, aquí tenemos una, es anónima, pero dice, una de las estrategias fue la instalación de volardos en varias zonas de la capital. ¿Considera que fue aplicada de buena forma, aun cuando no existía un estudio o un dictamen por parte de las autoridades municipales? Correcto, bueno, sí, en sí esta estrategia fue antes de la pandemia y ya se buscaba en ese entonces, pues de cierta forma ampliar los espacios. Así considero que hubo una mala implementación, no es una mala estrategia. ¿Por qué? Porque si ustedes
consultan el Coremún, ahí indica que de todas maneras en cualquier calle uno no se puede estacionar en las esquinas. Entonces el espacio que se recuperaba con esta reconfiguración con los volardos, pues era eso, ¿no? Era en la esquina, y lo que propiciaba es que la distancia de cruce que tenía un peatón era menor, o sea, estaba reduciendo el carril de circulación vehicular, y al reducirlo reduces pues este tiempo de exposición de los peatones. ¿En qué sentido, a pesar de ser una buena estrategia, no estuvo bien implementada? Como bien lo comentan, no existía este pues dictamen donde podríamos realmente saber, sobre todo con base en una prueba piloto o en una cuestión así, hubiéramos podido saber realmente cómo tenían que configurarse estas zonas. No es una mala estrategia querer recuperar espacio público para los peatones o darle más comunidad o más seguridad a ellos. Sin embargo, pues hay ciertas cuestiones técnicas que deben de atenderse antes de generar una estrategia como esa, sobre todo porque hay territorios que lo permiten, hay territorios que no. Y en el caso del centro histórico, por su configuración en general, fue un tanto conflictiva. Otro tema es, pues no estamos 100% acostumbrados a este tipo de cuestiones. Si se hubiesen implementado con los tecnicismos correctos, la distancia entre ellos, la altura, las ubicaciones, pues probablemente hubiéramos quedado un poquito más contentos, o hubiera sido pues realmente benéfico para los peatones el tenerlos. Sin embargo, pues en esa implementación que se hizo, en esa instalación, pues no se dio. Ojalá en algún punto puedan hacerlo de la manera correcta, en los lugares correctos y para los fines correctos. Esa sería mi respuesta. Excelente, maestra, muchas gracias. También aquí tenemos otra pregunta que nos manda Yatzel Roldán. Dice, hola, ¿cuál sería para ti una propuesta en la que el espacio público equilibra su vocación? Bueno, el equilibrar el espacio público es hacer referencia a, por ejemplo, hablemos del porcentaje del espacio público que es ocupado en calles y vialidades para circular, para que circulen los vehículos, ¿no? Tanto transporte público como vehículos particulares. Sí hay espacios como parques, algunos remanentes que pueden ser utilizados como tal, pero ¿qué tanto se han habilitado? O sea, realmente si nosotros, todos esos espacios que existen como espacios públicos, estuvieran habilitados y pudieran ser de disfrute y fueran seguros, o sea, que tuvieran como todas estas características de habitabilidad que debería de proporcionar la ciudad, pues tendríamos un poquito más de oportunidad como peatones, ¿no? O bueno, como personas en general, también, pero hay personas que quieren ir a un parque y pues pueden ir en su auto y se bajan y van y lo disfrutan. Pero ¿a qué me refiero con esto? O sea, realmente, por ejemplo, la estrategia de los volardos, pues era una opción para ganar estos espacios. Si ustedes revisan políticas que se han implementado en otras ciudades, pues hay casos de éxito de este tipo de implementaciones, o zonas que se reconfiguran, no sé, un cruce que tiene mucho espacio desperdiciado entre carriles, se pueden generar remanentes, se pueden acortar los cruces peatonales. Otra forma de recuperación del espacio público para la movilidad no motorizada sería tal vez estos cruces a nivel de banqueta, no sé si lo han visto, son como rebos, topes para los automovilistas. Estos cruces lo que hacen es darle prioridad al peatón, o sea, ahí, si ustedes se dan cuenta, el automóvil tiene que subir al rebo o al cruce a nivel de banqueta, y ahí está entrando en una zona en la que no tiene prioridad. Entonces, esa es otra alternativa de recuperación del espacio público. Realmente, antes existía más la política, ¿no? De que entre más extensas fueran las calles, mejor eran las ciudades. Sin embargo, pues hoy en día nos podemos dar cuenta que también hay personas caminando y que requieren tener banquetas. Hay muchísimas calles sin banquetas, hay muchísimas calles en las que no se puede transitar caminando, fraccionamientos incluso que no tienen esta configuración. Entonces,
Eso podrían ser estrategias de recuperación del espacio público para los peatones, poder circular de manera segura por todos lados, tener un espacio para hacerlo, en el caso, por ejemplo, de un fraccionamiento que no tenga banquetas, pues hacer un proyecto en el cual se implementen esos espacios de circulación para las personas que se estaban invisibilizando. Pues muchas gracias, maestra. También, bueno, yo, por ejemplo, digo, no, tengo el caso de que se presenta en Ámsterdam, ¿no? Esta cuestión que se mueven mucho más en bicicleta y que ha dado frutos en la ciudad porque de hecho ya no consumen, bueno, ya no compran estos automóviles, sino que si se ven las fotografías, que se ven los puentes y se ven llenos de bicicletas, ¿no? Ya aquí digamos que la calle se volvió prácticamente para ellos y para el peatón, ¿no? Entonces, yo creo que hay proyectos que funcionan, ¿no? Y que tienen un gran impacto. No sé si también usted tenga conocimiento de alguna otra ciudad, que podamos retomar de ahí algún modelo, algunas propuestas. Mira, por ejemplo, en esto que comentas, hay otra ciudad que a mí me llama mucho la atención, la estrategia que ha implementado, se llama Pontevedra. En esta ciudad, su eje principal de existir es la caminabilidad, el proporcionar espacios seguros para que las personas caminen. Aquí sí tiene una configuración, su casco histórico, en la cual pues no pueden acceder a otros modos de transporte, pero la gente está acostumbrada a ello. Y otra cuestión es que la expansión no se dio de una manera igual, por lo que no, no tiene las mismas consecuencias las necesidades de movilidad y desplazamiento. Pero así como hay ciudades que llevan muchas décadas luchando por el uso de la bicicleta, también hay otras que lo hacen por que las personas caminen en ellas. Este es el ejemplo. Pero lógicamente, como tienen tantas décadas trabajando en ese tema, pues no permitieron tanto la expansión, ¿no? O la planeación estaba enfocada en aspectos como ese, entonces es una problemática que no creció más porque fue atendida, ¿no? Todas las ciudades están en esa oportunidad porque nunca es tarde para comenzar a generar políticas públicas que de verdad piensen en las personas, pero pues sí es un largo camino por recorrer el comenzar a generar este tipo de ciudades. Maestra, tenemos aquí una pregunta más de Carlos, bueno, perdón si la pronuncio mal, Cosatla. Dice, el gobernador Barbosa Huerta ha planteado eliminar la ciclovía elevada del Boulevard Hermano Cerdán. Incluso retó a los ciclistas a utilizarla por 2 meses para no retirarla. ¿Qué adecuaciones podría tener la ciclovía para hacerla pues más accesible? Bien, bueno, no sé si ustedes recordarán, antes de que se hiciera la implementación de esta ciclovía, hubo diversas movilizaciones en las cuales pues se le solicitaba al gobierno que no se realizara la ciclovía elevada porque, pues según las recomendaciones a nivel mundial y la experiencia de los ciclistas, es mucho más factible para ellos el circular a nivel de calle, ¿no? El tener una ciclovía que circule de la misma manera que pues prácticamente los automóviles particulares con sus respectivas medidas de seguridad como el confinamiento en la ciclovía o cuestiones de ese tipo. Sucede que se han generado estas alternativas muchas veces porque pues no se le quiere quitar espacio al automóvil, como fue este caso de Boulevard Hermano Cerdán. No se quería hacer una reducción de carriles a la cual eventualmente nos hubiésemos acostumbrado, como es el caso de, no sé, hoy en día que existen las líneas del ruta, que si bien se disminuyó el espacio para los automóviles, se eficientó en la movilización de las personas. Entonces, digo, yo en lo personal, o más bien por la experiencia, no veo mal que se elimine. Si hablamos, pues en beneficio para la administración pública, pues va a ser un gasto, un doble gasto innecesario, porque no solo es que se colocó y costó lo que costó, sino que se va a quitar. Pero desde un inicio estaba estipulado que no era la medida, bueno, no era la infraestructura más viable para colocar una ciclovía en esta zona ni en ninguna otra. ¿Cómo hacer más accesible esta ciclovía? Pues realmente es que no es que sea accesible, no es que no sea accesible, perdón, sino que tiene muchos factores en contra, por ejemplo, el tema de la inseguridad,
estás haciendo al ciclista recorrer un mucho mayor tramo que el que si tuviera la ciclovía a nivel de calle. Estamos hablando se han dado asaltos, ha habido accidentes, todo este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, de manera general, una ciclovía de este tipo, pues no es como lo más óptimo para implementar en las ciudades. Desgraciadamente ahorita hay que considerar otros factores que no sean solo ese, o sea, implica muchas cosas, pues esto que dice el gobernador de retirar la ciclovía, pero si hablamos bajo este objetivo de que los ciclistas circulen seguros, yo diría que es viable o que realmente es una buena idea que la retiren y que, pues, pero que pusieran, ¿no? O sea, no solo retirarla, sino que realmente exista una ciclovía utilizable, perdón, que permita que los ciclistas que quieran trasladarse por el Boulevard Hermano Cerdán puedan hacer. Pues, maestra, no sé si usted quisiera agregar pues algún comentario más, algo que nos quisiera comentar. Igual estamos checando, ya por el momento no tenemos más comentarios, pero igual si usted quiere agregar algo más, pues adelante, si no, como usted nos indique. Bueno, pues ya nada más para cerrar, este tema de la movilidad pareciese algo relativamente nuevo. Sin embargo, pues debemos estar conscientes de que toda la vida nos hemos movido. Si bien esto ha ido evolucionando, hay muchas cuestiones interesantes respecto a la movilidad que se pueden analizar. Mientras he estado haciendo la investigación, pues sí, desgraciadamente me he topado en que es uno de los temas que no tiene tanta información como debería. Y pues la tarea en estos aspectos y para las personas que comenzamos a apasionarnos por temas como este es generar esa información, ¿no? Muchas veces cuando trabajas en temas de movilidad te topas con pues ciertas visiones, ¿no? Ciertos comentarios con respecto a qué son, no sé, ocurrencias o cuestiones de ese tipo. Pero realmente si todas las personas conocieran el trasfondo que existe en la movilidad, los números que hay sobre la movilidad, las posibilidades, las condiciones de desplazamiento y todo este tipo de términos, creo que tendríamos una mayor conciencia de lo que estamos viviendo el día con día en las ciudades y cómo nos movemos en ellas. Me parece muy importante, bueno, a mí yo de verdad estoy muy agradecida de poder estar aquí y que pueda ser pues una forma más, ¿no? De difundir este tipo de conocimiento y que cada vez haya mayor conciencia y que cada vez haya mayor cantidad de personas que conozcan el tema de la movilidad, que se interesen en él y si no es que quieran investigar sobre él, pues que sí lo tengan como en conciencia y lo puedan difundir con las personas cercanas a ellos para que pues, realmente podamos ir trabajando, ¿no? Por este nuevo mundo, por esta ciudad en la que todas las personas somos respetadas, incluidas y nos podemos mover pues seguras y confiadas de que vamos a llegar con bien a casa después de un trayecto en la ciudad. Pues muchas gracias, maestra. También muchas gracias por todo su conocimiento que nos brinda, que asimismo pues se comparte gracias a este programa de Concitep. También esperamos seguir contando con su participación para futuros eventos. Y pues también asimismo pues aprovecho para invitarlas a todos y todas para escuchar y seguirnos acompañando en este ciclo de conferencias y los talleres y demás actividades que se realizan aquí en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. El día de mañana, a esta misma hora, tenemos la conferencia titulada Extranjeros en la Ciudad de Puebla, el siglo XIX, impartida por la doctora María del Carmen Labastida. Y pues si no hay más que agregar, pues nuevamente doy las gracias a nombre del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla a todas las personas que nos escuchan y que se conectaron con nosotros y agradezco al todo el equipo de Concitep que hace posible esta transmisión y pues muchas gracias maestra nuevamente y muchas gracias y saludos a todos. Gracias a ustedes, que tengan muy bonita tarde.